Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? En nuestro país estamos todavía basados en un diagnóstico clínico en base a la sospecha clínica, en base a la sospecha de que el niño no sube bien de peso, que tiene muchas enfermedades respiratorias. Entonces uno tiene que tener una gran sospecha diagnóstica en el primer año de vida y ya pedir este examen, ¿no? Para no Sí, demorar el diagnóstico. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM. y bueno, continuamos acá en Radio Fuego 106.5. Mi querida doctora, estamos en el Día Mundial de la Fibrosis Quística, que se conmemora hoy, ¿ok? Es importante que nosotros primero eh, sepamos un poco más de la fibrosis quística, que no es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿ok? Así que esperamos primero su concepto clínico, obviamente, sobre la fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad, es considerada una enfermedad rara, catastrófica, de herencia Ujú. cromosómica recesiva y afecta a una célula epitelial que se encuentra presente en varios sistemas del cuerpo, como el aparato respiratorio, las glándulas sudoríparas, el aparato gastrointestinal y génito urinario, ¿sí? Al tener esta célula epitelial tiene un canal que se llama el canal de cloro o el canal CFTR. Se caracteriza por hacer que el cloro entre a la célula y salga el sodio de la célula. Esto hace que, por ejemplo, en la vía respiratoria nuestras secreciones sean hidratadas, no sea un moco espeso debido a esta función del canal. En fibrosis quística está alterado este canal, imagínense, esta cosa pequeñísima está alterada y produce una grave enfermedad. En la vía respiratoria produce unas secreciones espesas porque el cloro no puede salir, entra el sodio acarreando agua adentro de la célula y en la luz de la vía respiratoria las secreciones se espesan, están súper espesas y es un medio para que ahí se proliferen algunas bacterias específicas en fibrosis quística. Además, este espeso hace que se va depositando en los bronquios, ¿sí? Se va depositando y van dañándose los bronquios y se hacen unos huecos, los bronquios se hacen súper grandes y se llaman bronquiectasias, ¿sí? Son bronquiectasias y los pacientes sufren de muchas neumonías, muchos les diagnostican de asma, de tuberculosis, ¿sí? Y además en el aparato digestivo, lo que pasa es que no se producen unas enzimas y de tal manera que los pacientes no digieren los alimentos y sufren de desnutrición desde que nacen, sufren de desnutrición, son flaquitos, sus deposiciones son como líquidas, como que flotan en el agua, como aceitosas algunas. En las glándulas sudoríparas lo que pasa también se elimina mucho el cloro, el sodio en la piel, hay una excesiva eliminación de estas sustancias, de tal manera que algunas mamás dicen que los hijos saben salado, o la sal se ve las cristales de sal. Eso una otra vez me han contado los pacientes que han sentido eso o han visto eso. No es muy frecuente. Sin embargo, este dato es muy interesante porque ya hace muchos años ya se unió esta característica que los niños que saben a sal, un embrujo pesa sobre ellos y pronto morirán. Eso decían hace muchos años, cuando todavía no se sabía de la fibrosis quística, pero ya la relación entre el sabor salado de los niños y la muerte se había ya relacionado, ¿sí? Y a nivel del aparato reproductor,
los hombres tienen azoospermia, son estériles, las mujeres pueden tener, a veces pueden tener un hijo, puede ser que sí puedan tener. En general, esta es la fibrosis quística, afecta a varios órganos, es una enfermedad multisistémica, requiere un manejo, por lo tanto, multidisciplinario, ¿sí? Y se considera letal, se consideraba letal a nivel mundial, sin embargo, este concepto está cambiando porque existen unos tratamientos muy nuevos que están alterando, están yendo a modificar, justamente van a arreglar este canal, van a arreglar el canal CFTR de tal manera que ya están modificando la enfermedad. Eso está pasando ahora, sí, recientemente. Pero me imagino que con enfermedades que no están tan avanzadas se puede entrar en este proceso con estas nuevas medicinas. Es un éxito, o sea, prácticamente sería la curación para un niño recién nacido con fibrosis quística, ya identificarle. Existe un medicamento que se llama Ivacaftor que puede usarse sobre los 6 meses de edad y es para cierto tipo de mutaciones como la G511D, pero no todo el mundo tiene esa mutación. El resto de medicamentos investigados que están siendo investigados se usan desde sobre los 2 años y hay uno que se llama Trikafta, que es el más nuevo, se usa sobre los 12 años. Está aprobado sobre los 12, entonces no podríamos decir que se está usando desde el nacimiento en muchos de estos medicamentos, pero sí se ha visto que aumenta la función pulmonar, aumenta la ganancia de peso, y ahí disminuye las exacerbaciones. Eso es lo que están probando estos nuevos medicamentos, ¿sí? que están siendo usados ya en los países del primer mundo, ¿no es cierto? Pero son extremadamente costosos. Ya, acá no tenemos todavía ese tipo de tratamientos. Demasiado costoso, pero nosotros tenemos otros medicamentos que hasta hace, o sea, yo me acuerdo que cuando recién, yo llegué de Chile en el 2008, y en el 2010 la fibrosis quística fue considerada ya en la Constitución como una enfermedad catastrófica, amparada en la Constitución, y todos los medicamentos que hasta ese momento entraron en el cuadro básico de medicamentos, que son los medicamentos que se utilizaban ya en el mundo 30 años antes del 2010. Entonces, nosotros en esos medicamentos en el Ecuador sí estamos a la par que los otros países, estamos utilizando medicación que sería imposible comprar para una familia común y corriente, incluso de clase media sería imposible. Sí. Doctora, pero no siempre la fibrosis quística es detectada cuando nace el niño, muchas veces en edad avanzada. Ya, es que eso es un error, ¿no? Es un error que eso sí nos está pasando a nosotros. Porque el diagnóstico tendría que ser al nacer con un screening al nacimiento, ¿sí? Eso es lo que también está haciendo muchos países. En el talón, en el taloncito del niño, se puede detectar ya que nace con fibrosis quística y se puede hacer el tratamiento de inmediato, especialmente la ganancia en el peso, porque se le da las enzimas necesarias para que tengan un buen crecimiento, una buena ganancia de peso. En nuestro país estamos todavía basados en un diagnóstico clínico en base a la sospecha clínica, en base a la sospecha de que el niño no sube bien de peso, que tiene muchas enfermedades respiratorias. Entonces uno tiene que tener una gran sospecha diagnóstica en el primer año de vida y ya pedir este examen, ¿no? Para no demorar el diagnóstico. Sí, doctora, pero yo he sabido de pacientes que a los 20, a 25 A eso voy, que existen... Claro. Dadas en el mundo más de 2.000 mutaciones, creo, divididas en 6 clases de mutaciones. Las 3 primeras clases son extremadamente graves y las 3 siguientes se consideran más leves, y algunas de estas mutaciones se caracterizan solo por una azoospermia. Sí, el hombre que es estéril va a consultar y se le hace el examen de test de sudor, resulta que tiene fibrosis quística y por eso es estéril y se caracteriza solamente por ese hecho, ¿sí? Pero
eso puede pasar y por eso podría ser que sea detectado en la vida adulta, porque es una fibrosis quística no tan grave, ¿no? Porque las otras mutaciones no son tan graves, desde las 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona con fibrosis quística? Yo creo que desde el 2010 que Ecuador dispone de la medicina amparada en el Código Básico y en la Constitución, y yo he notado que sí ha aumentado la expectativa de vida. Hay un reporte, hay una publicación que decía que la mortalidad estaba alrededor de los 7 años, ¿sí? Eso ocurría antes. Pero ahora ya los neumólogos de adultos están teniendo que ver personas con fibrosis quística, porque hay mucho interés en los médicos y hay varios neumólogos pediatras, muchos en Guayaquil, en Cuenca, en Quito. Entonces, esta enfermedad no es una enfermedad huérfana. Yo creo que está con mucho interés por nosotros los médicos, especialmente los neumólogos pediatras, en atender esta enfermedad. Y tenemos otra ventaja ante otras enfermedades raras, que es la medicina, ¿no? Cosa que otras enfermedades raras no tienen, es muy difícil adquirir la medicina. En cambio, aquí tenemos lo que estaba hasta hace mucho tiempo en todo el mundo, tenemos. Ahora lo que no tenemos es lo más nuevo, eso no tenemos. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo creo que sí se ha prolongado la expectativa de vida. No tengo el dato porque yo tengo un estudio en mi hospital, en el Carlos Andrade Marín, donde tengo la clínica de fibrosis quística, y está publicado en BMC Pediatrics. Se publicó mi artículo. De mis 43 pacientes que tengo están en el estudio, no tengo mortalidad, así que por eso es que no le podría decir cuál es el promedio de mortalidad de mi muestra, y hasta este momento ninguno de mis pacientes ha fallecido, que yo sepa, porque tengo varios pasos, ya varios que han ido a la clínica de fibrosis de adultos de mi mismo hospital, ¿sí? Entonces, más bien ya les hemos heredado los pacientes y ellos también se han motivado en hacer una clínica de adultos. Entonces, estamos con la clínica de adultos y niños. Yo creo que podríamos llegar a más de 50 pacientes, como unos 55 pacientes en el Carlos Andrade Marín. ¿Sí? ¿Hay muchas personas con fibrosis quística diagnosticadas en el Ecuador? El dato exacto, pero aprox, doctora. Como 360, creo que era el dato de que tenemos la población de fibrosis quística en el Ecuador. ¿Y es una enfermedad genética? ¿No es una enfermedad Es una enfermedad genética. Okay. La heredas. Autosómica recesiva. Quiere decir que tanto el papá y la mamá deben tener un gen portador de la enfermedad, sin el papá y la mamá estar enfermos, ¿sí? Al unirse los dos genes alterados, tenemos un hijo con fibrosis quística, pero también pueden unirse un gen malo con un gen bueno, y es un portador, o los dos genes buenos, y es un niño sano. Esto da un 25% de probabilidad de que tenga fibrosis quística en cada embarazo de esa pareja de portadores. ¿Sí? Doctora, muchísimas gracias. Me hubiese encantado seguir conversando con usted, pero a la 1:00 p.m. pues entramos a una cadena. Entonces, pues le agradezco un montón, y hoy es el Día de la Fibrosis Quística, y qué bueno que tengamos conciencia de que acá en el Ecuador se manejan estos casos tan complicados con éxito. Gracias, doctora Lascano. Un abrazo para usted. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.